Buenos días, hermanos. En este domingo que se le llama Júdica, y en toda Alemania y en otros países de habla alemana y europeos se celebra la preparación para el domingo de Palmas. El próximo domingo, algunos no lo podemos creer, ya empieza la Semana Santa. Entonces el próximo domingo ya es el domingo de Palmas, Palmarum, y después viene el siguiente domingo, que es la resurrección. Y como preparación a este tiempo se celebra este domingo recordando el sufrimiento de Jesús, de la obediencia de Jesús en su sufrimiento como Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? En Juan, el Verbo encarnado, en el Evangelio, que dijo que se humilló y se hizo como uno de nosotros, y ese Verbo sufrió la muerte de cruz por nosotros. Entonces, en este domingo se recuerda uno este momento del sufrimiento, y le damos gracias a Dios por la palabra, porque es un texto difícil. Sin el contexto histórico es difícil de entender, pero con este texto también vemos que el sufrimiento de Jesús no fue en vano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mucha gente dice, bueno, el sufrimiento de Jesús, y se queda uno en el momento de la cruz. ¿Se acuerdan? En muchos países latinoamericanos y españoles está esas peregrinaciones, y se escenifica a Jesús, ¿no?, cargando la cruz. Entonces es a veces fácil quedarse en esas cosas, quedarse en el sufrimiento sin entender el plan más grande del sacrificio de Jesús. Y le doy gracias a Dios porque tenemos libros y gente estudiosa que nos explica y nos enseña cómo entender este texto, que no es fácil. Se los confieso que mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto de Melquisedec y el sumo sacerdote y por qué? Pero hay que transportarnos. Si tuviéramos una máquina del tiempo, podríamos transportarnos al primer siglo, y este texto fue escrito, generalmente se dice que fue escrito por alguien, unos piensan que fue Pablo, otros dicen que no, que alguien que sabía mucho de las tradiciones judías y que entendía los problemas y las dudas y el cuestionamiento de los primeros cristianos judíos, es decir, los cristianos que vivían en Jerusalén y que tenían muchas dudas. Imagínense ustedes, no había televisión, no había celulares, cómo se pasaba la información y el mensaje. Había algunos que habían escuchado y de primera mano habían sabido del trabajo de Jesús y de su misión, pero otros no entendían bien. Imagínense, toda su vida ustedes como judíos han ido a la sinagoga, conocen al sumo sacerdote de su localidad, entienden que tienen que irse a acercarse a un sacerdote para llegar a Dios. Eso era lo que sabía la gente. Ellos no entendían muchas cosas, no sabían, sabían que Jesús era un profeta, pero no podían imaginarse que era algo especial. Entonces había muchos rumores, muchos malentendidos. ¿Se acuerdan de cuando Pablo, como maestro muy estricto, qué les dice a los Gálatas? ¿Ustedes se acuerdan? En el libro de Gálatas dice, Gálatas insensatos, tontos, que están haciendo menos la obra de Jesús, diciendo que hay que seguir la ley otra vez. Había muchos judíos cristianos que venían de la tradición judía y que pensaban, bueno, pues los cristianos se tienen que circuncidar otra vez, o los gentiles, los que se hacen cristianos, tienen que usar y seguir las leyes judías. No pueden comer carne inmunda, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, y querían instituir en los nuevos cristianos las tradiciones judías de su tiempo. Pero ¿quién los puede culpar? Imagínense ustedes en el primer siglo y no están muy bien informados, y ustedes reciben información, como dicen en el libro de Hechos,
que estaba el profeta tal, estaba Apolos, estaba este hermano, estaba el otro, y entonces uno recibía información, a veces completa, a veces no, y se dice que el libro de Hebreos exactamente era un escritor que trataba de explicarle a esos judíos cristianos lo que significaba ser cristiano, y que muchas veces iba a revolucionar sus pensamientos. Imagínense, ustedes han ido toda su vida a una sinagoga local y piensan, tengo que hacer sacrificios para acercarme a Dios, tengo que buscar algo, tengo que hacer algo para reconciliarme con Dios. Y si Pepe pone una foto que le mandé sobre los jardines, en la iconografía popular, muchos pensaban, ¿cómo puedo restaurar ese jardín hermoso donde estamos Dios y su creación, Adán y Eva, ese Edén? ¿Cómo puedo restaurar esa relación con Dios? Esa era la preocupación de los judíos y de muchos en diferentes culturas. La idea era apaciguar a los dioses por medio de sacrificios para reencontrarse con Dios, ¿no? Hasta hay figuras en los egipcios de cómo la deidad abraza el mundo. O sea, había muchas imágenes que tenía la gente sobre cómo restaurar su relación con Dios, porque decían, si todo está bien, no debería haber problemas en el mundo, no debería haber cosas malas. Pero en los antiguos decían, bueno, ¿cómo puedo restaurar? Yo creo que Dios es creador, entonces ¿cómo puedo regresar a ese jardín hermoso, a ese mundo sin problemas, a esa relación con Dios? Bueno, a través de los sacrificios, eso pensaban los antiguos, a través de ir con el sumo sacerdote y pedirle que él intercediera ante Dios por mí. Entonces imagínense, ustedes han crecido toda la vida pensando que eso es lo que debe ser, y de pronto viene este texto que leímos y que habla que Jesús ha sido llamado a ser sumo sacerdote de todos y que Él se ha sacrificado por nosotros y que ya no hay que ir a la sinagoga y ya no hay que hacer sacrificios. Eso es revolucionario. Ahorita nosotros ya estamos acostumbrados a leer todo el texto bíblico y a entender esto, pero en su época, en su momento, era algo inaudito, increíble y para muchos blasfemo. Mucha gente que creció que eran escribas y que eran sacerdotes, ¿se acuerdan? Fueron también los primeros que dijeron que contra Jesús, que decían, este se está queriendo hacer rey de los judíos, en contra de los romanos, queriendo hacerse que es el Hijo de Dios, que se cree. ¿Se acuerdan cuando Jesús también en el templo dice, la escritura se ha cumplido y que Dios ha mandado las buenas nuevas? Y la gente estaba en shock. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve este profeta? Como profeta está bien, como un buen hombre que hace milagros, milagrero, como dicen en algunos países, está bien, pero que se diga que es hijo de Dios, que se diga que Dios lo llamó y que lo hizo sumo sacerdote, que lo hizo ahora el intermediario entre Dios y los hombres para restaurar la relación con Dios, eso sí es blasfemia. Entonces imagínense el impacto que estos textos tenían en los primeros cristianos. Pero no solo se queda uno ahí, imagínense cómo se podían organizar los primeros cristianos como grupo. Como los romanos no tenían derechos, muchos eran esclavos, vistos menos por los romanos, entonces no podían congregarse abiertamente en una iglesia tan bonita como esta y abiertamente adorar a Dios. Era blasfemia adorar a Dios, al Dios de los judíos que le llamaban, porque solo el rey y el emperador romano eran dignos de adoración y alabanza. Entonces era una subversión ir abiertamente y hablar de Dios. Otra cosa, ¿cuál era el problema? Si ustedes leen el libro de Hechos, es muy interesante, porque había conflictos. Muchas veces nos quejamos, hay conflictos en nuestra iglesia, y tal hermano, y tal hermano. Bueno, pues en esa época
era peor, porque no había nada escrito. Entonces, ¿cómo iban a saber los hermanos cómo relacionarse entre ellos? ¿Esclavos con ricos? Era una sociedad clasista. ¿Se acuerdan? Les mencionaba alguna vez que en Romanos, en la ciudad en Roma, casi 2/3 partes de la población en general eran esclavos. Entonces, ¿cómo podían? Los esclavos estaba claro, en una sociedad así, no tenían derechos, no eran ciudadanos. Entonces, ¿cómo iban a juntarse gente completamente de diferentes clases sociales y unirse y adorar a Dios? No había reglas. ¿Y se acuerdan ustedes en Corintios la discusión de que algunos decían, bueno, vamos a juntarnos, aunque todos seamos diferentes, pero no vamos a comer comida sacrificada a los dioses paganos, o no vamos a hacer esto, entonces se levantaban voces entre los grupos cristianos diciendo, esto hay que hacer, esto no hay que hacer, no hay que juntarse con los que no se circuncidan, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, y querían poner nuevas leyes y reglas. Entonces no había como le dicen en inglés, blueprint, no había un libro que dijera regla 1, regla 2, cómo llevarnos unos con los otros, siendo todos tan diferentes. Imagínense también, no solo tenemos el privilegio aquí que somos, ¿cuántas nacionalidades? 21, ¿no? Era originalmente 20 en esta iglesia. Pues imagínense todo el Imperio Romano, como en Asia Menor, en Efesios, después en Jerusalén. ¿Se acuerdan que unas iglesias necesitaban, o algunos grupos cristianos necesitaban ayuda económica? Porque Jerusalén, por ejemplo, era un grupo pobre. Entonces se habla de que Pablo andaba en sus viajes misioneros recabando fondos para ayudar a los cristianos de Jerusalén. Pero ellos tenían su idioma y sus costumbres, y si iba uno a Roma, tenían otras costumbres y otros problemas. Y si iba uno a Efesios y en Asia Menor, eran otros los problemas. Entonces eran grupos muy diferentes, en algunos se hablaba el arameo, pero no todo el mundo hablaba todo el idioma. Como se acuerdan en lo de el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, que eran diferentes idiomas también. Entonces eran culturas diferentes, idiomas diferentes, tradiciones religiosas diferentes. Los que tenían la tradición griega estaban pensando más en las filosofías de los epicúreos y los ascetas, ¿no? Y tenían sus ideas, los judíos tenían sus otras ideas, y entonces en ese momento, en esa situación, cómo juntarse, cómo vivir juntos como iglesia. Ni siquiera existía el concepto de una iglesia. Entonces, regresando a nuestro texto, nos está diciendo el texto, fíjense que la única manera, o lo que nos une a todos, es que la restauración con la relación con Dios la hizo Jesús. En eso estamos todos de acuerdo. Y Dios mandó y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan cuando es el bautizo de Jesús? En Él tengo complacencia. Él fue llamado por Dios para que Él fuera el representante, el que uniera al mundo caído con Dios. Entonces eso es principalmente lo que nuestro texto dice. En este tema del jardín, del encuentro, no sé si a algunos de ustedes les gusta la poesía española, está San Juan de la Cruz, y que dice que mi alma mora, hablaba de que se encuentra con su amado, que es Dios, en un jardín, y busca la presencia de Dios en un jardín. Santa Teresa de Jesús decía, Dios anda entre las cazuelas. Ella usaba más el tema de la cocina y de estar metido Dios en donde estuviera. Pero esto nos recuerda, el texto nos está diciendo que Dios está con nosotros y que hay un lugar, un momento, un espacio donde se puede uno acercar a Dios. Y es exactamente
lo que este texto nos lleva. No solo hay una sinagoga física, sino que hay una sinagoga espiritual universal, donde todos los cristianos se unen con Dios a través del sacrificio de Jesús. Entonces regresemos al texto. Ya que vemos que era un problema social juntarse, era un problema, imagínense, mujeres y hombres, pobres y ricos. Yo les contaba en alguna ocasión que a mí me emocionó mucho en Roma ir a unas catacumbas cristianas donde se ven las inscripciones de cristianos que fueron sepultados en esas catacumbas, y uno cree que eso es normal, uno cree, wow, uno entra a la tierra, al subterráneo, y ve todas esas cosas, pero eso también era una revolución. En primera, los pobres y todos los que no podían, pues eran incinerados. Ellos no tenían lugar. Tener un lugar donde enterrar a la gente era un lujo. Generalmente solo los ricos lo hacían. Pero si los cristianos no creían en quemar, en incinerar, porque decían, bueno, nuestro cuerpo va a ser resucitado, ¿qué hacían los pobres? Entonces hay evidencia de que cristianos del primer siglo, ricos, compraran las parcelas alrededor de Roma, y eso es lo que vemos ahora nosotros cuando vamos a las catacumbas y vemos que hubo cristianos, también niños cristianos que fallecieron, y están las figuritas, el pez ictios, ¿no? El símbolo de los cristianos. Entonces había una labor social, los ricos estaban dispuestos a compartir su dinero para el beneficio de la organización cristiana. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo organizarse? ¿Quién tenía razón? En este momento, el escritor dice, bueno, vamos a regresar al Antiguo Testamento. Hermanos, ¿se acuerdan que Abraham, cuando hizo un pacto con Dios, lo hizo con un sacerdote? Esa es la primera vez. Génesis 15, el primer libro de la Biblia, habla de un rey de Salem, que era un rey y un sacerdote. Es decir, el rey que servía a su pueblo, pero también el sacerdote que estaba con su pueblo, sufría con el pueblo y representaba al pueblo ante Dios. Entonces ya desde entonces viene la mentalidad, el linaje de Melquisedec. Cuando uno lee eso dice, ¿qué está queriendo aquí decir el texto? ¿Qué tiene que ver esto de Melquisedec? Pero para los oídos de los judíos del primer siglo, era el representante, ese nombre, Melquisedec, era el principio de un sacerdote que nadie sabe de dónde vino, no mucho en ese texto antiguo, pero habla de que era el representante de los sacerdotes en el ambiente judío. Y entonces está diciendo nuestro texto, más que ese sacerdote del Génesis, más que el que hizo el pacto con Abraham para acercarse a Dios y regresar a la relación con Dios en ese jardín, más que él es Jesús. Entonces, para los oídos judíos del primer siglo, ya entendí, quiere decir que Jesús es ahora nuestro sacerdote. Ya no tengo que ir a la sinagoga local, ya no tengo que ir y sacrificar animales, ya no tengo que estar quedando bien con los religiosos de la época, porque ahora puedo yo directamente acercarme a Dios a través del sacrificio de Jesús. Eso suena ahora para nuestros oídos muy normal, pero en esa época era impresionante y extraño. Oye, pero Melquisedec, él era el primer sacerdote, él nos acercó a Dios. ¿Cómo te atreves a decir que ya no es necesario? ¿Cómo te atreves a decir que ya no tengo que ir a la sinagoga local? ¿Es suficiente acercarme con otros que creen en Jesús? ¿Esto es suficiente? ¿Esto es la nueva sinagoga? Imagínense que cambia toda la mentalidad en el texto. Dice, hermanos, no tengan miedo. Primero que nada, en estos tiempos de inseguridad e incertidumbre, Cristo es nuestro Salvador. Él es el sacerdote que nos une y hace que regresemos a ese Edén. Él es el que se preocupa por nosotros.
Y si ustedes leen que Él fue llamado por Dios, en el capítulo anterior al Hebreos 5, que es nuestro texto, en Hebreos 4, 11 a 12 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Uno lee estos textos y dice, ¡ay, suenan tan modernos! Pero estamos hablando del primer siglo. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestro texto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenían que saber los cristianos del primer siglo que tenían un amigo con el nuevo sacerdote que era Jesús? ¿Por qué? ¿Y por qué tenían que insistir que ese sacerdote era como uno de ellos? Si ustedes se acuerdan, ya en el primer siglo empezaba la persecución. Jerusalén, en Roma, los discípulos ya habían muerto algunos, muerte de cruz. Se dice que Pedro murió crucificado al revés. Pablo, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel o que tuvo que salir huyendo en una canasta? ¿Se acuerdan? En uno de los muros en Corinto, cuando empezó a predicar y la gente se enojaba y lo quería golpear. Entonces había persecución y los hermanos del primer siglo, Hebreos se dice que fue escrito o que fue leído en los grupos cristianos como el 50 después de Cristo o 40. Entonces imagínense, ya empezaba la persecución y si sabemos la historia, en el 70 el emperador Tito destruyó Jerusalén. Entonces sabían la gente que iba a sufrir y si algunos no sabían, los estaba preparando este hermano cristiano del texto diciéndole, ustedes tienen a un sacerdote que los comprende y que también sufrió muerte de cruz. Entonces él está preparado para ser el sacerdote de ustedes. Tengan confianza, él ha sufrido y ahora él es su sacerdote. Ya no tienen que ir a hacer sacrificios porque Cristo ya pagó la deuda. Ese es el primer punto. El primer punto es que Jesús es el sumo sacerdote. Él ha sido llamado y ha sido suficiente para siempre su sacrificio. Entonces por eso insistían mucho los discípulos y los que les enseñaban a la iglesia, no tienen que hacer más sacrificios, no se peleen por si que algunos comen carne ofrecida a los ídolos o no, ya no es importante eso porque Cristo ya pagó con su sacrificio para hoy y para siempre. Y ya tienen acceso a ese jardín del Edén con Dios, ya se restauró la relación con Dios. Ese es el primer punto. Pero no solo restauró con ese jardín hermoso la relación con esa nueva Edén, sino que Cristo sufrió como tú y yo y por eso ahora Él es el sacerdote máximo. Hay otra figura, foto que le mandé a Pepe, donde está otro jardín, ¿no? ¿No te llegó el otro jardín? Donde está Jesús en un jardín, en una cruz, ¿no te llegó? Sí, bueno, entonces es en otra imagen se ve que Jesús está en el jardín y está en un árbol con una forma de cruz. Entonces esa imagen nos recuerda que Cristo ya pagó la deuda y que Él sufrió como tú y yo. Y se hablaba en la iconografía cristiana que en los peregrinajes la gente podía llegar y acercarse a ese Cristo crucificado porque sabía que Él estaba también en el camino. No era un sacerdote lejano, no era un rey que no entendía a sus súbditos, sino que era un caminante que también llegaba, que sufría y sabía lo que significaba la persecución, etc.
Él sabe el camino del peregrino en la tierra. Entonces imagínense, para los cristianos del primer siglo dicen, creemos todos en ese Cristo, en esa persona que ha sufrido la muerte de cruz. Eso también los unía como grupo, eso los hacía ser un solo grupo. Entonces en ese camino, primero fue llamado como sacerdote y su sacrificio fue para siempre, ya no había que hacer sacrificios. Y en segundo, Jesús entendía los problemas y los sufrimientos de los cristianos. Tercero, no solo su sacrificio fue para siempre, no solo sufrió él igual que nosotros y nos comprendió y nos comprende, sino que también nos llama a descansar en la promesa del descanso, en el jardín celestial de la nueva restauración. ¿Se acuerdan el texto hermoso de Mateo 11, 28-30, uno de mis favoritos, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar? Imagínense los cristianos del primer siglo que vivían humillaciones, que no eran, muchas veces estaban hasta acá con los impuestos pagándole a un rey corrupto, Herodes, que era también una persona inmoral, etcétera. No tenían derechos de ningún tipo, tenían como esclavos, cualquiera podía pedirles a que hicieran lo que quisieran. Y en ese momento llega Jesús y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. O sea, no solo Jesús vivió también el sufrimiento y la muerte de cruz, sino que Él nos invita y nos da la promesa, y a los primeros cristianos, de que su sacrificio es también descanso para los cristianos. Entonces, primero, el sacrificio es perfecto de Jesús. Segundo, Él es el sumo sacerdote perfecto que nos entiende completamente. Tercero, Él nos invita y nos promete que Él nos va a dar el descanso para nuestras almas. Y último, hermanos, cuarto, ¿esto todo para qué es? ¿Por qué esto es tan importante de recordar? Este sacrificio de Jesús y este sufrimiento y este llamado a que todos podemos acercarnos a Cristo es también un llamado a ser unidos como cristianos en la primera iglesia del primer siglo. Todo esto es para hacerles entender a los cristianos del primer siglo y a nosotros que hemos sido llamados unos a otros a ser miembros de la misma, del grupo cristiano. ¿Y qué cantamos hoy? ¿Se acuerdan? Donde 2 o 3 están reunidos, está ahí el Señor. ¡Qué revolucionario! Ya no tengo que ir a la sinagoga local. Yo sé que estoy fuera de la sinagoga, pero donde 2 o 3 están reunidos e invocan el nombre de Jesús, ahí está Dios. ¡Qué revolución! ¿Y qué dice para terminar en 1 de Pedro 2:9? Somos llamados a ser reyes y sacerdotes y profetas. Ahora ya no es un rey afuera. Jesús nos llama a ser uno y otro y a orar unos por otros. Por eso la oración es tan importante. Porque todo esto, el sacrificio de Jesús, el comienzo, la unión en el jardín del Edén, de estar todos juntos, ¿es para qué? Para fortificar nuestra familia cristiana. Ese es, al final de cuentas, el llamado de la vida cristiana, que Dios nos ha llamado a todos a a orar unos por otros. Nos ha llamado a ser representantes de Dios en la tierra como profetas. Nos ha llamado a servirnos unos a otros como reyes cristianos. El rey cristiano no es un rey que impone y trata mal a sus súbditos, sino es alguien que sirve, que se sacrifica por su pueblo. Y nos llama a interceder unos por otros. Estamos llamados a ser un pueblo. ¿Se acuerdan el texto del canto de hoy? Somos un pueblo. Somos sacerdocio santo, llamados por la sangre de Cristo a orar unos por otros, a
unirnos en Cristo para fortificar la iglesia de Cristo. Qué hermoso texto. Es muy difícil el texto, pero cuando uno lo entiende, dice uno, wow, ¿no? Jesús, el sumo sacerdote, su sacrificio es para siempre, perfecto, que se humilló y vivió muerte de cruz. Y lo vamos a recordar la próxima semana. Y su sacrificio además es un sacrificio empático, que sabe que nosotros también sufrimos. Si tú eres una persona que estás sufriendo, que estás agobiada, que estás dudando de cosas, el Señor te está llamando a ti con este mensaje, porque te está diciendo, yo también pasé por ahí, tú tienes en mí, el sumo sacerdote, el regalo de saber que yo estoy pensando en ti, que sé tu camino, sé tus sufrimientos, no soy ajeno a tu vida. Y tercero, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo los comprendo. Y hermanos, todos somos llamados a ser sacerdotes unos de otros. Por eso intentamos ahora otra vez, a través del WhatsApp en la oración, a través de los estudios bíblicos, a través de las llamadas por teléfono. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo sigues? Esos son reflejos pálidos del amor de Dios y del llamamiento a través del texto de hoy, de que tenemos un sacerdote, podemos confiadamente acercarnos a él, y un sacerdote que nos llama a ser sacerdotes unos de otros. Y eso hizo que la primera iglesia pudiera aguantar la persecución y el oprobio en el Imperio Romano, e hizo que la iglesia creciera y que la iglesia fuera en un jardín hermoso, el huerto del Edén. Y es también promesa del futuro. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que habla de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, donde va a fluir leche y miel y va a haber un huerto hermoso en medio de la ciudad, donde la restauración va a ser completa de la reunión con Dios, nuestro Creador? Amén.